De nuevo es para mí un privilegio dirigirme a ustedes y desear que Dios les bendiga, les cuide en este tiempo de crisis, ya que vivimos una situación complicada en todas partes del mundo, ya que esta pandemia ha causado grandes estragos porque ha afectado la salud de las familias como también la economía. Esta enfermedad produce 4 situaciones bien complicadas. En primer lugar, degenera a la persona porque entra el virus y afecta la nariz, la garganta, los bronquios, los pulmones, el estómago, el hígado y finalmente se va al corazón y la persona termina ahí su vida. Además de eso, esta enfermedad aísla a la persona. Cuando a alguien lo llevan al hospital ni siquiera uno puede verlo, y cuando en la casa está contagiado pues no hay contacto, ni siquiera uno puede platicar de cerca con la persona. Además de eso, esta enfermedad es contagiosa. Con una persona que se contagie, no importa lo que hayan en la casa, se contagian también. Y por otro lado, también esta enfermedad produce muerte, produce sufrimiento, produce dolor. Hay tantas personas que han sufrido muchísimo. Un 80% de las personas tienen situaciones leves como fiebre o dolor de cabeza, pero un 16% tienen problemas bien complicados porque no respiran, no tienen aire y es una situación bien difícil. Y solo un 4% pues presenta una situación difícil porque están en riesgo de muerte. Por supuesto que esta enfermedad, esta pandemia, no hay una cura así efectiva. Hay remedios caseros que han dado resultados, pero no se ha encontrado una cura que verdaderamente pueda resolver este problema. Pero nosotros podemos tener precauciones. En primer lugar, debemos usar la mascarilla. Como ustedes saben, debe ser urgente usar protección. Vale la pena que también nosotros mantengamos una distancia prudente de 2 metros. Por otro lado, vale la pena que siempre nos higienicemos con alcohol y otras cosas que sirven para mantener la higiene. Y en cuarto lugar, vale la pena que permanezcamos en casa. Si tenemos que salir, pues solo que sea necesario, pero vale la pena estar quietos. ¿Qué podemos decir de la pandemia del pecado? También el pecado tiene sus estragos. El pecado degenera a la persona. La palabra de Dios dice que desde la planta de los pies hasta la cabeza somos una podrida llaga. Además de eso, también el pecado aísla a la persona. Porque cuando una persona ha fallado, ha pecado, entonces se aísla de la familia, se aísla de Dios. La palabra de Dios dice que nuestros pecados han hecho división, nuestras iniquidades han hecho división entre Dios y el hombre, y nuestros pecados han hecho ocultar el rostro de nuestro Dios. Pero también el pecado es contagioso. San Pablo dice que por un hombre entró el pecado y así pasó todas las personas y luego vino la muerte. San Pablo pues habla de ese contagio. Porque cuando una persona peca, no lo hace solo, siempre contagia a otras personas. Y en cuarto lugar también, el pecado produce degeneración y muerte. Muchísimas personas creen que no les afecta, pero ¿cuántas personas no están en la cárcel, no están en el hospital, no están en el cementerio por causa del pecado? Lo más triste es que el pecado no hay una cura humana, sino solamente con el poder de Dios. El profeta Jeremías dice que aunque nosotros nos lavemos con lejía y amontonemos jabón sobre nosotros, el pecado siempre permanece delante de Dios. Por lo tanto, vale la pena que nosotros echemos mano del poder divino. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar, nosotros debemos de cubrirnos con el manto de justicia de Cristo Jesús. La palabra de Dios dice que solamente Jesús nos justifica con su gracia. Además de eso, también debemos higienizarnos. La palabra de Dios dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero también la palabra de Dios dice que
Vale la pena que nosotros guardemos la distancia. El sabio Salomón dice que el sabio ve el mal y se aparta. Y en cuarto lugar, quisiéramos decir que también el poder de Dios nos orienta para que nosotros aprendamos a mantenernos fieles al Señor. Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros, porque sin mí nada podéis hacer. Así que la otra recomendación de la palabra de Dios es que nosotros permanezcamos en Cristo. Así como en la pandemia nosotros debemos permanecer en casa, también en Cristo debemos permanecer en Él para que nosotros podamos estar protegidos. Vale la pena que nosotros sigamos estos pasos maravillosos. Y aun si después de haber cumplido y seguido las indicaciones del Señor, enfermamos por esta pandemia y morimos, qué maravilloso es saber que en aquel día glorioso resucitaremos y tendremos vida eterna. Vale la pena que demos gloria a Dios por eso, porque si morimos, resucitaremos para gloria de Dios. Que Dios les bendiga.